La señal de Radio Panamá. Está con nosotros el diputado José Pérez Barboni, con quien vamos a conversar de diferentes temas. Diputado, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días para todos ustedes y los radioescuchas. Un placer Saludos. nuevamente acompañarlos para hablar un poco del acontecer en la Asamblea Nacional. Diputado, usted ayer hacía mención al tema que recién hablábamos aquí, y es el IFARU y estas becas que no han sido entregadas, estos préstamos con los cuales no se ha cumplido, estos auxilios económicos que fueron suspendidos y que quedaron pendientes. ¿Qué le ha dicho, qué les ha dicho a ustedes como diputados el IFARU y el gobierno en torno a este tema? Bueno, yo creo que lo principal es mencionar que nos han dicho los mismos participantes del concurso nacional de oratoria, quienes han sido los principales afectados de esta promesa que no se les ha cumplido, ya que muchos de ellos, inclusive primeros puestos del concurso entre las promociones 2021 y 2025, que coinciden con el gobierno pues del presidente Laurentino Cortizo, en la administración de Nando Meneses y posteriormente la de los siguientes directores, Ileana Moló, los que fueron ahora los dos directores también de este gobierno RM, que no se les ha cumplido con el convenio que públicamente se anuncia cada vez que vemos el concurso nacional de oratoria en las pantallas de todo el país. Y estos estudiantes nos hacen mención de que se les otorgan montos dependiendo del puesto en el que han llegado en el concurso nacional de oratoria, entre 20.000 y 25.000 dólares para hacer uso, ya sea en universidades nacionales o un cierto grupo de universidades extranjeras también para realizar sus estudios. Cuando nosotros escuchamos los testimonios de los diferentes participantes del concurso nacional de oratoria, nos llamó mucho la atención porque parece haber responsabilidad por ambas partes, tanto de la institución como de los organizadores, ya que tenemos un IFARU quien se lava las manos e indica que, bueno, si se les va a otorgar un premio, que sea en un cierto grupo de universidades limitado, con carreras limitadas, es decir, que si quizás alguno de ellos quiere estudiar comunicación o quiere estudiar derecho o quiere estudiar psicología, esas carreras puede que no se les permita escoger, ya que no está en el grupo que se les ofrece. Entonces tenemos una situación muy lamentable porque se les está orientando a escoger carreras específicas sin tener un libre albedrío o una libre pues, opción de escoger carreras para su futuro académico y profesional. Y entonces luego tenemos también a la organización que parece no estar acompañando a los estudiantes en el proceso para acceder al premio. Entonces esto no es solamente de la promoción 2025 que acaba de pues, suceder, sino que también ya se viene repitiendo desde el 2021. Así que ya vemos cómo el desfalco y quizás la desorganización dentro de la institución ha repercutido negativamente en que los estudiantes que verdaderamente tenían el mérito para acceder a una beca, ahora no puedan porque se estaba entregando la beca a los amigos de los ministros, a los hijos de los ministros, a los hijos de los directores, a los que donaron en la campaña, y no se le estaba dando, por ejemplo, a ganadores de un concurso como lo es el de oratoria, o por ejemplo los ganadores de un concurso como la Copa Nacional de Debate, que son torneos en los que inclusive yo he tenido la oportunidad de participar y hemos visto ahora una lamentable pues, situación que ha desenlazado todo este pues, meollo del asunto, que es que no se les ha podido dar el premio y si se les ofrece de forma paupérrima y limitada. Así que ese es un pantallazo general que pues es lo que hemos recibido por boca propia de los participantes, quienes inclusive creo que ustedes pues aquí en Radio Panamá han tenido la oportunidad de ver los videos de muchos estudiantes jóvenes saliendo a dar la cara en las diferentes redes sociales. Diputado, ¿quién le pone el cascabel al gato en el tema IFARU? Porque Manolo decía recién, es responsabilidad del gobierno, porque hay plata para comprar aviones y estos temas y no hay plata para poder invertir en la educación y en las becas de los jóvenes. Es que totalmente de acuerdo con ese comentario. Y yo lo comentaba a una de esas participantes del concurso nacional de oratoria, que así como se logró sacar una partida de más de 150 millones para la compra de 5 aviones, se puede sacar también dinero para poder cumplir estas Por promesas. supuesto. Ahora, el cascabel al gato, sencillo. Hay que reformar la ley del IFARO. Y yo he tenido múltiples acercamientos ya con la institución, porque el 1 de julio de 2024 presenté una iniciativa para poder reformar el otorgamiento de becas dentro del IFARU. Cuando yo me acerco a la institución, me dicen que se está trabajando en un reglamento que va a ser presentado bajo una ley por el MEDUCA, pero esa ley todavía no ha llegado. Ya tenemos un año
de haber pues empezado en nuestros respectivos puestos y esa ley no parece que va a llegar en este periodo para reformar el reglamento del IFARU. Y me preocupa porque ahorita tenemos una subcomisión en la cual la diputada Yusaida Marín de RM es la presidenta y ella y yo hemos tenido creo que una buena química de trabajo para poder avanzar en el proyecto, pero parece que hay quizás una paciencia porque el Ejecutivo y en este caso el IFARU y el MEDUCA presenten también sus argumentos y el reglamento. Pero el otorgamiento de becas debe ser bastante bien reglamentado y estipulado en que por mérito y realidades socioeconómicas se debe entregar. Ahora se habla de que la figura de auxilio económico va a desaparecer y vamos a tener la beca socioeconómica, pero tenemos que dejar esto en una ley. No puede ser un reglamento que el día de mañana llegue un director o llegue otra administración en los próximos 5 años y simplemente lo desaparezca y volvamos a lo mismo. Entonces, hasta no ver esta intención del IFARU y del MEDUCA, hasta no ver esta intención del reglamento hecho ley, creo que nadie todavía le ha puesto el cascabel al gato, porque aquí tiene que haber verdaderas consecuencias para el que acceda a este tipo de apoyos, de becas o de auxilios, si lo queremos llamar con el nombre antiguo, y no sea realmente una persona que cumpla con los requisitos. Porque es especulado acceder con requisitos falsos o con influencias o nepotismo a este tipo de becas o de auxilios económicos. Y la idea es que entonces esa reglamentación que yo presenté el 1 de julio, que tengo entendido que hay otras iniciativas también que se sumaron posteriormente para unificarse bajo un solo proyecto de ley, puedan entonces dar el resultado de que verdaderamente ya no tengamos una situación como la que se vivió en la administración de Nando Meneses y consecuentemente ahora ha desencadenado esta ineficiencia e insuficiencia en el IFARU para atender estos compromisos. Actualmente el IFARU está sin director oficial, o sea, sin director en firme, lleva ya varios meses con un interino. Eso también da a entender un poco, o pareciera dar a entender un poco, la prioridad que es esto para el gobierno, ¿o no? No, totalmente. Yo creo que si el gobierno desea confirmar que su director interino es el director oficial, que lo haga pronto, pero no podemos ir con esta estructura pues improvisada que claramente corresponde a la destitución del director que empezó este quinquenio junto al presidente Mulino, pero si ya se considera que el director interino es el que puede tomar el cargo oficialmente y eso le da la facultad de tomar decisiones, entonces que se haga. Porque si no me equivoco, esa destitución se da en el mes de julio justamente, perdón, en el mes de diciembre, justamente 6 meses después de que empiece el director su cargo. Ahora la idea es que entonces ya podamos tener una figura que se sienta empoderada de tomar decisiones, porque yo me he reunido con la actual administración del IFARU y creo que hay una buena pues disposición de hacer las cosas, pero si no se les confirma en sus cargos respectivos, si tenemos una secretaria general fungiendo como subdirectora y a un subdirector fungiendo como director, pero sin que se le firmen las actas confirmando sus posiciones, entonces no vamos a tener realmente un avance en la institución, porque el liderazgo es interino y no es un liderazgo que se siente con la facultad de poder tomar las decisiones que nosotros en la Asamblea necesitamos para poder finalmente pasar una ley que ahora sí permita que las becas se entreguen de forma adecuada. Y en este caso de oratoria en particular, yo creo que el cascabel al gato se pone haciendo un traslado de partida de Claro. diferentes programas que el mismo Meduca ha dicho que no va a poder ejecutar para poder cumplir con esas promociones de 2021 a 2025 y que estos estudiantes que son el verdadero talento, y mira, hay diputados, hay ministros, hay alcaldes que han salido del concurso nacional de oratoria y es importante que esos participantes que llegaron al gobierno también puedan dar sus testimonios y ayudar a desde adentro poder avanzar con iniciativas. Ahora, esos son el caso de oratoria, el caso de Talent Pro que comentábamos acá. Son personas que tienen la exposición mediática, pero ¿qué pasa Ujú. con aquellos que ya están en el barco, que están estudiando en el extranjero, que llevan 1, 2, 3 semestres y que el gobierno no les desembolsa? Esos son una situación aún más crítica porque ya están a la mitad del proceso. Totalmente. De hecho, hemos tenido también informes de personas que ya están por graduarse, ahora que justamente está culminando el periodo de primavera, como se llaman muchas universidades del norte, llámese Estados Unidos, Europa, que no les van a entregar el diploma si el IFARU no desembolsa los pagos correspondientes. Y miren, esta situación ya la veíamos venir porque salió la actual administración, que creo que fue importante por lo menos decirle al país, estamos quebrados y verdaderamente no hay cómo pagar, pero para que el gobierno tome las cartas en el asunto porque creo que es un poco incongruente y volvemos al ejemplo de los aviones, por ejemplo, donde te dicen, no, no tenemos dinero, pero sí hay dinero para poder entonces ejecutar estas compras. Que yo no estoy cuestionando la efectividad táctica de la compra de las aeronaves. Yo como piloto puedo entender, ok, los cuatro Tucanos y el Airbus que se compró, pero el momento y el monto
no corresponde a la realidad educativa que tenemos en este momento en Panamá y lo que le está pasando, como bien has mencionado, a los estudiantes que ya están en el extranjero. Entonces, la prioridad debe ser en dicha pues, cadena. Los estudiantes que ya están por recibir su título universitario, ya están a la espera de desembolsos para poder recibirlo y posteriormente también entonces ir así desglosando los que están en tercero, segundo, primer año de la universidad y poder ir cumpliendo con los compromisos de los que ya desde hace mucho tiempo recibieron esta beca o este auxilio y que justificadamente entonces deben recibir los pagos consecuentemente. Bien, Diputado, sí. y hasta ahora, ¿qué ha impedido que el Ministerio de Educación o el gobierno, sobre todo el Ministerio de Educación, ejecute a través de la Asamblea Nacional un traslado de partida para cumplir con estos compromisos, que es lo usual, ¿no? O lo atinente, dirían en lenguaje legislativo? Totalmente. Mire, la comisión de presupuesto es la única comisión que sesiona los 12 meses al año. Y esta realidad corresponde justamente a situaciones extraordinarias como la que estamos comentando aquí el día de hoy en el programa. Y la comisión de presupuesto, lo que justamente debe hacer cuando venga la ministra, es que ella ya tiene que tener identificados quizás los programas que ella sabe de forma realista que no va a poder ejecutar. Porque la ministra Molinar, en muchas ocasiones dentro de la comisión de presupuesto, en algunas ocasiones hizo alusión a que el presupuesto inclusive era más alto del que ella iba a poder ejecutar. Entonces, que esa distribución de los fondos ya pueda tener entonces una identificación adecuada de que de este programa que sabemos que no vamos a ejecutar, saquemos tanto para poder cumplir por lo menos con los estudiantes que ya están en cuarto año de la universidad o el quinto año próximos a recibir su diploma. Y en este caso, porque sí creo que el tema de oratoria es prioritario, no tanto por la exposición mediática, sino también porque son estudiantes que entraron al concurso con una promesa de que iban a recibir becas y llegaban a ser finalistas. Entonces, de entrar a este concurso con esa condición, ya tú tienes, por decirlo así, una carta promesa por parte de los organizadores y del IFARU, donde ayer justamente en el Pleno se proyectó en un momento, creo que la intervención del diputado Ulate, cuando en el mismo concurso en Televisión Nacional se anunciaban las becas de 20.000 a 25.000 dólares por el IFARU. Entonces, esos dos casos, oratoria, Talenpro, como bien también hemos comentado aquí, y el caso de los que están próximos a recibir sus diplomas, deben ser quizás los primeros acreedores de lo que vienen siendo esos traslados de programas, no que estén en ejecución, sino programas que sabemos que el Meduca dijo, no creo que los podamos ejecutar, no los vamos a poder empezar y de ahí entonces sacar los fondos hasta que el IFARU pueda volver a tener la suficiencia, la autosuficiencia necesaria para poder generar realmente esto. Yo le asesoré directamente al director. Hay que tratar de volver la institución más rentable mediante préstamos y no tanto becas a diestra y siniestra. Tiene que ser de una forma muy evaluada qué beca se da, con quién, qué universidad o qué institución se hace un convenio, cuántas becas se habilitan, cuántas van a ser préstamos, porque si no, vamos a tener posiblemente una situación como la del Seguro Social, si lo ponemos en una perspectiva mucho menos compleja, ¿no? Pero es una institución que solamente otorga dinero sin ningún tipo de devolución programada por parte del estudiante y no está gestionando los préstamos de forma correcta o demora en hacer los préstamos, no va a ser suficiente para que puedan salir a flote. Diputado, una de las cosas que más se criticó o que se critica del IFARU es el uso político de la institución. Sin embargo, ayer su colega, el diputado Camacho, tiró este mensaje dando a entender que si bien ha cambiado el partido político de gobierno, se sigue politizando el IFARU y le tiró la peña a la gente de Vamos, dando a entender que Cajiga, el director interino, es ficha de Vamos y que Vamos tiene la llave para poder agilizar muchas de estas cosas que están pasando en el IFARU. Pero mira, yo soy de otro camino, pero sí tengo bastante amistad con los diputados de Vamos y creo que no es un tema que haya conversado con ellos, pero yo dudo que el director tenga alguna afinidad partidista en estos momentos que está en el cargo. Si el director participó o no apoyando a la coalición durante la campaña, desconozco esos datos, pero lo que a mí se me llama la atención del diputado Camacho es que yo no sé si ustedes recuerdan cuando él justamente en la ratificación del primer director le dice, yo sí le voy a pedir becas. Ujú. Yo sí lo voy a llamar para pedirle becas a mi comunidad. Entonces, la politización no viene de si el director participó o no en una actividad política con dicha coalición o dicho movimiento, sino que la politización viene de justamente comentarios como esos, donde él confirma al país que él va a pedirle becas al director del IFARU. Entonces, yo, ¿qué puse en la ley justamente o en el proyecto de ley que quiero que discutamos en la Asamblea Nacional y que está en su comisión? Que no se puede recibir ninguna carta de ningún político para agilizar o facilitar el proceso para ningún estudiante. Porque antes era común que le decían a la gente en la cara en el IFARU,
señor, ¿usted no conoce algún alcalde, un diputado, al presidente que le escribe una carta o algún ministro? Eso ya se tiene que acabar, porque hay mucha gente que su única carta de presentación es poder llegar justamente con cartas de políticos. Y tienes al cuadro de honor de 4,9 o tienes al estudiante que está con GPA de 3,9 de 4 en la universidad, que no accede a las becas porque ponen por encima al que llegó con la carta del ministro o del diputado. Entonces, esa es la politización que hay que erradicar, pero definitivamente si el director tiene una afinidad política o no, pues esperemos que eso no sea una limitante para poder hacer su trabajo. Y bueno, habrá que preguntarle realmente a la coalición, vamos, cuál es la relación con el señor Cajilla y por qué se establecen estos rumores. Pero yo creo que por ahora son esos rumores que no tienen ningún tipo de confirmación y que tenemos entonces que tratar de orientar la discusión hacia la politización y su erradicación de forma adecuada, ¿no? Estamos a 22 de abril. Al periodo legislativo le quedan 8 días, básicamente. O sea que las comisiones van a terminar a final de mes y ahora que regresen a mitad de año hay que conformar nuevas comisiones y hay que empezar prácticamente de cero en esos temas administrativos. Le quedan 8 días para la subcomisión y demás. ¿No le da miedo o no le preocupa que esto termine ahí y que tenga que empezar de cero nuevamente en el segundo año legislativo? Bueno, lo positivo del proyecto de becas es que han sido prohijados. Y al ser prohijado un proyecto de ley, ya este se mantiene vigente hasta que pues ya sea aprobado, rechazado o inclusive archivado, ¿no? Como lo hemos visto en administraciones anteriores. Pero tengo otros proyectos, curiosamente 4 en estos momentos, que sí no han recibido prohijamiento de las 12 iniciativas legislativas que he presentado. Y creo que los colegas diputados también tienen situaciones parecidas. Quizás hay algunos que no les importa que ciertos proyectos no se prohíjen. Quizás hay otros que sí les importa, como es mi caso. Por lo menos ya sé de un proyecto en particular que no va a recibir pues la bendición, mejor dicho, de alguna comisión, porque no cumple quizás con ciertos artículos constitucionales y choca. Y esa razón la conversé justamente con la Comisión de Presupuestos, porque había presentado un proyecto en base a presentar el presupuesto del Estado con objetivos y eso, digamos, que raya de alguna forma u otra, según la Comisión de Presupuestos, con ciertas facultades constitucionales. Pero tengo otros 3 proyectos que creo que no han recibido debate ya por temas políticos y de incomodidad. Llámese uno sencillo. Yo presenté el proyecto de no a la postulación a múltiples cargos de elección popular. Entonces, claramente eso choca con muchos quizás intereses políticos de los partidos tradicionales y también de algunos colegas. Pero yo voy a seguir presionando porque justamente yo presento la mayoría de proyectos porque sé que van a la comisión de gobierno, una comisión donde yo tengo no solamente voz, sino que también tengo voto. Entonces yo creo que la estrategia ahora esta tarde por lo menos priorizar de esos 4, que ya sé que uno no lo van a prohijar porque se me dieron las razones, pero los otros 3 tratar de conseguir que sí se prohíjen, que son el proyecto de ISR, de mejorar la capacidad y adquisición económica de la gente, el de no la postulación de múltiples cargos de elección popular y también el del etiquetado frontal de advertencia nutricional. Si esos 3 proyectos no reciben prohijamiento antes del 1 de julio, básicamente habría que volver a presentarlos porque pasarían a ser desechados de la agenda legislativa de las comisiones a las cuales fue asignado. Diputado, más allá de hablar de si fue o no fue, que evidentemente ya después se confirmó que usted había ido, quisiera saber desde el punto de vista de contenido, ¿qué fue lo positivo de esa reunión en Penonomé con la invitación que hizo el presidente de la República a aquellos diputados que votaban a favor del proyecto de ley o de la ley ya de la Caja de Seguro Social? Pero yo no creo que hubo tal cosa como un resultado negativo o positivo. Yo creo que simplemente fue atender la invitación de forma breve del presidente de la República. Debo admitir que no me gustó la convocatoria en el sentido discriminatorio de solo hacerla a algunos diputados. Pero bueno, si se invita a un diputado por el primer ciudadano, que es el presidente de la República, a poder conversar en un ambiente que no necesariamente es el formal, que no necesariamente es el de la presidencia de la República, sino que es un ambiente un poco más, digamos, social, pues también creo que se pueden sacar cosas positivas más que negativas. Yo creo que lo único que le pude comentar al presidente en los 2, 3 minutos que tuve la oportunidad de hablar con él, porque realmente habían varias personas acercándosele constantemente, fue comentarle, señor presidente, yo he presentado hasta el momento estas iniciativas y me gustaría saber usted qué opina sobre ellas, porque justamente esperan la sanción presidencial. Llámese el proyecto de cámaras corporales, llámese el proyecto también, por ejemplo, de no presentar proyectos de incentivos fiscales sin que tengan un informe costo-beneficio atrás. Y justamente le decía, esto es importante para el país si usted quiere mejorar la recaudación, si usted quiere mejorar las finanzas. Y también le había preguntado que qué proyectos él consideraba que en el circuito urbano del 8.3 se podían también seguir impulsando. Se habló del saneamiento de la bahía,
y brevemente se me habló de las actualizaciones que están pues dándose justamente con este proyecto que agresivamente está avanzando ahora, como pueden ver y justamente actualizaron en los informes de tráfico. Así que así espero que haya sido la conversación con la mayoría de los diputados, porque yo, honestamente, y lo he dicho creo que en múltiples ocasiones, no le vi algo negativo de asistir al evento. Creo que varios colegas también tuvieron la oportunidad de similarmente mencionar cuáles eran sus proyectos en el tintero y también qué había para sus circuitos. Y de esa forma, pues cumplir con una invitación que no estoy de acuerdo con la convocatoria, pero pues tampoco creo que era lo correcto rechazar. Ahora, diputado, ya que menciona el tema de las cámaras corporales, estaba leyendo los últimos días en distintos periódicos críticas a ese proyecto, a esa ley, porque dicen que ya tiene nombre y apellido para el oferente al equipo. Bueno, yo no creo que ese proyecto tenga todavía nombre y apellido porque no se ha abierto una licitación al respecto. Sé que la cámara pues puede ser un objeto que se presta para controversia porque hay que adquirirla, porque no es barata, porque es un artículo que puede estar entre los 60 y $100 dependiendo su tecnología. Pero lo que yo sí insté desde el momento en que esta ley se aprobó en tercer debate y luego se sancionó por el presidente es que nosotros tenemos que estar fiscalizando constantemente cómo se dan estos otorgamientos de contratos y de compras. Porque esta iniciativa, muy inocentemente se los puedo decir, nace de que cuando tuve la oportunidad de vivir en el extranjero, llámese países como Australia, Estados Unidos, se veía en las calles el beneficio directo de que el policía tenga la posibilidad de grabar la interacción con el ciudadano, porque evita irrespetos del ciudadano hacia el policía, evita abusos de poder del policía hacia el ciudadano. Y la verdad que la iniciativa, en su nobleza, puede caer también en que se preste para que alguien quiera lucrar de la misma, pero aquí es donde tenemos que estar pendientes, porque yo en varias ocasiones inclusive mencionaba el plan piloto que se conversó con el director de la Policía Nacional de 1000 cámaras para ser distribuidas en una zona de la provincia ya sea de Panamá o de Colón, llámese San Miguelito o quizás inclusive Colón, para hacer mapeo. Y estas 1000 cámaras, realmente su costo es entre 60.000 y $100.000 si se sabe adquirir de forma correcta y sin que haya intermediarios que quieran realmente lucrar de esta iniciativa positiva. Así que lo que queda ahora es fiscalizar, porque yo creo que más allá, yo he visto comentarios positivos y claramente haciendo un balance también de que he visto los comentarios que llaman de que sí, el proyecto es bueno, pero entonces ahora ¿quién se va a ganar la licitación? Pero eso ya no me corresponde a mí como diputado. Lo que a mí me corresponde ahora es estar pendiente de que se haga una licitación justa, de que participe y sea competitiva para todos los que quieran aportar aquí a este proyecto y posteriormente entonces a encargarnos de que la Cámara no nos cueste 5 veces más el precio. Porque ahí están los precios públicamente y nosotros ahora tenemos que estar conscientes justamente de eso. Que el Ejecutivo lo sepa manejar de la forma correcta, no lo puedo prometer, pero esperemos que sí sea el caso. ¿Qué posibilidades hay de que para el próximo año legislativo Moca tenga una bancada en la Asamblea? Bueno, yo me atrevo a decirte que de aquí al 31 de junio nada está definido. Las cosas se cocinan el 31 en la noche. Y vivo ejemplo, creo que fue el caso de mi aspiración a la segunda vicepresidencia, donde a la 1 de la mañana, después de conversar con el diputado Juan Diego Vázquez, la diputada Patsy Lee y pues diferentes también diputados del Partido Panameñismo, fue que yo logré concretar mi aspiración a la junta directiva a la 1 de la mañana del 1 de julio. Entonces yo creo que así mismo va a pasar con la bancada. Claramente, digo, hay cierto descontento de varios diputados que están en la coalición. Creo que es visible, lo vieron, yo lo vi. No puedo aquí venir a decirles que todo está bien allá o que todo estaba bien en el momento que se demostró el interés, pero ya depende de cada diputado que pues se ha acercado a conversar conmigo, quizás con la diputada Grace, con el diputado Cedeño, tomar esa decisión el 31 de junio. Hemos recibido confirmación por parte de Secretaría General y también por parte de Presidencia de la Asamblea de que sí es posible confirmar la bancada. Nosotros pensábamos que únicamente se podía conformar el 1 de julio del primer año de la primera legislatura, pero se nos ha comentado que se puede hacer también el 1 de julio del próximo año. Así que ya será una decisión que después de que cada diputado que quizás quiera o no seguir perteneciendo a los colectivos que están ahora en la Asamblea conformados, lo consulte con la almohada y decide entonces si quiere formar parte no de otro camino, porque aquí no es que ingresen al partido, es que podamos hacer un equipo en la Asamblea Nacional que quizás les permita tener, pues, digamos, esa capacidad de maniobra que ellos desean. Diputado, aquí me piden que le envíe un mensaje. Como usted fue proponente de la ley de cámaras corporales para la Policía Nacional, me dicen que le diga que parecería que habría ya un interés de una empresa que nunca trajo este tipo de equipo a Panamá por quedarse con este tipo de contrato o con este tema, que le eche el ojo a cómo hace la contratación del Ministerio de Seguridad Pública al tema.
Totalmente. Y brevemente en ese comentario, yo creo que aquí los requisitos que se pongan para la licitación deben ser muy claros, que la empresa ya tenga participación en importación de equipo de tecnología, que tenga la idoneidad, que tenga todo el personal certificado para poder hacer estas adquisiciones, porque son justamente estas empresas que ayer eran las que te vendían productos del agro y antes de ayer te vendían productos aéreos y hoy te venden cámaras de la policía. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos requisitos y cómo se establecen. Así que agradezco la atención que le han prestado al proyecto porque sí vamos a estar muy pendientes también de ese proceso de licitación para fiscalizarlo de forma Le adecuada. quiero preguntar también por el tema de la amnistía en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué ha podido saber usted? Ayer no se dio esta votación. No, no se dio. Ayer el diputado Luis Eduardo Camacho intentó hacer una alteración al orden del día para ingresar lo que vendría siendo el debate del informe de minorías que él presentó el jueves pasado en la Asamblea Nacional. Ahora, recordemos algo, y esto es importante, ya este proyecto fue rechazado en la Comisión de Gobierno con 5 votos en contra y 2 votos a favor, recordando que hubo 2 comisionados ausentes al momento de la votación. Ni el principal ni el suplente logró llegar a la sesión. Pero el artículo 166 de la Constitución informa que es facultad de la Asamblea Nacional, bajo un informe de minorías, poder rechazar la decisión de la comisión y si este informe de minorías se aprueba con 36 votos o más, este informe lo que lograría es que el proyecto que fue rechazado en primer debate pase a segundo debate y pueda ser debatido. Y como esta es una ley ordinaria, el problema que tenemos en esta ley es que se puede aprobar con la mayoría de los presentes del quórum reglamentario. Y para no hacerlo complicado, con 19 votos, si el informe de minoría fuese aprobado, esta ley podría ser aprobada en segundo debate, que es el peligro que se comentaba de ser aprobado en primer debate si pasaba al Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, ese es el estado en el que estamos. Posiblemente hoy se intente nuevamente por parte ya sea del diputado Camacho o el diputado proponente, el diputado Jairo Salazar, hacer una alteración al orden del día para discutir este proyecto de ley y posteriormente entonces si el informe de minorías es nuevamente rechazado, ya creo que puede finalmente descansar en la tumba el proyecto de amnistía que le da pues la libertad y exoneración a 2 exmandatarios y a otros funcionarios y empresarios en los casos Odebrecht, Blue Apple y New Business. Ahora, diputado, sí, usted lo dice, puede que no se apruebe, puede que se apruebe. ¿Cómo ve el panorama? Camacho cuenta con los votos necesarios, los 40 que firmaron en su momento siguen firmes para respaldar esta amnistía. Bueno, lo que se contó fueron 28 firmas, donde curiosamente esas firmas yo no creo que correspondan al apoyo. Y te lo pongo con un ejemplo sencillo. La diputada Ana Poveda, que es la suplente del diputado Didiano Pinilla, quien firmó la iniciativa, vota en contra en la Comisión de Gobierno. Entonces, quizás una cosa era el apoyo con las firmas, que fueron 28 que lograron por lo menos leer, porque había unas que decían inclusive boom o decían nombres totalmente alejados de los diputados. Y otra cosa es quizás entonces el apoyo que reciba ya en un voto, en la tableta o públicamente en el debate. Entonces yo no creo que en este momento, o por lo menos no para esta legislatura, el diputado Camacho ni el diputado Bolota tengan el apoyo para esta iniciativa. Así que me atrevo a decir que por lo menos mediante informe de minorías, dudo que este proyecto avance. Ya tendría que tratar de hacerlo nuevamente con otra comisión de gobierno el otro 1 de julio en adelante, pero esperemos que pues se mantenga esta predicción porque sí creo que es un proyecto muy negativo independientemente de la politización que pueda tener, porque no se apega a nuestra Constitución y lo que conocemos con los diferentes fallos de la Corte Suprema de Justicia, que es un delito político. Así Ahora, que por ahora ese es el panorama. hay una confusión. No se sabe si... Me avisan si vamos con eso o continúo con la pregunta. Hay una confusión. Camacho dice que porque es una facultad de la Asamblea no requiere de la aprobación presidencial. Por otro lado, hay quienes dicen que sí. Es una ley y tiene un tratamiento que pero cuál es está la establecido. cuál es la realidad? ¿Se necesita o no se necesita la aprobación presidencial o tan solo por el simple hecho de ser una facultad de la Asamblea en cuanto pase tercer debate en el hipotético caso ya estarían firmes? Es que recordemos algo, esta ley tenía un artículo, el artículo número 6, que mencionaba inclusive que si el presidente de la República no sancionaba la ley en el periodo determinado, pasaba entonces a facultad de la presidenta de la Asamblea a firmar la misma. Y que si la presidenta no la firmaba, entonces el secretario general podía certificar la ausencia de sanción
por parte de la presidenta de la Asamblea y esto se convertía en ley de la República. O sea, el mismo diputado Camacho, en el artículo 6, reconocía que el presidente de la República tenía que firmar la ley. Pero ¿qué hacen? Se ponen un salvavidas y dicen, si el presidente no la firma, se hace Poncio Pilato porque ese es mi amigo, ese es mi hermano, Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino, entonces yo no hago nada para que no me caigan los que no quieren que la firma, pero que tampoco me caigan los que quieren que la firme, y le paso la facultad nuevamente a la Asamblea. Diputado, Si lo voy a ya interrumpir un momento, disculpe, es que tenemos al presidente de la República en directo. Está en una de las ferias de Lima. Vamos con eso y volvemos con usted, disculpe. Hoy, mañana y pasado, exactamente. La figura del Santo Padre lo amerita. Aparte de que es una persona que ha venido a nuestro país, me recibió no hace mucho en enero en el Vaticano y, bueno, siempre ha sido una persona cercana y el pueblo panameño lo ha querido mucho. Muchas gracias. Bueno, Parte de las declaraciones del presidente, vamos a tenerlas en breve, completas, lo que dijo. Se va porque para el Vaticano. Se va para el Vaticano, o sea que entendemos que el jueves tampoco va a haber conferencia de prensa, tercera en fila. El anillo del ¿Dijo que se iba para el Vaticano? Sí, dijo que sí. Iba para el Vaticano. Mire, quiero escucharlo de nuevo. A ver, busquemos. Hay que ponerlas todas Sí. las declaraciones. Sí. Tengamos porque todas las habló de otros declaraciones del temas. presidente para Sí. poder escuchar todo lo que dijo en esta. Está haciendo un recorrido a esta hora por una de las ferias de Lima. Sí, ahí No en Pan de puedo- Azúcar, que va, en el siglo de Pan de Azúcar, que va a haber una feria permanente de Lima. Esa es la novedad y hay mucha gente. Ahora Sí, tomamos está con las lloviendo declaraciones, también. pero vamos a retomar con el diputado Pérez Barbón. Y diputado, disculpe que lo hayamos interrumpido. No se preocupen. Solamente retomando el punto importante, yo creo que el mismo Luis Eduardo Camacho se contradice con el artículo 6 de este proyecto de amnistía, porque ahí se mencionaba directamente que justamente el presidente de la República tenía un periodo para firmarlo y que si no se firmaba, entonces pasaba a la presidenta de la Asamblea. Pero me parece un artículo bastante interesante porque es básicamente decir, si el presidente, quien es amigo del presidente Martinelli, no lo firma, porque Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino, entonces yo le paso la facultad a la presidenta Ana Castañeda. Pero si la presidenta Ana Castañeda dice, yo no voy a firmar esto, entonces el secretario general de la Asamblea, como último filtro, certifica la ausencia de la sanción, y eso entonces serviría para que se diga, bueno, esta ley fue aprobada por ausencia de sanción, básicamente. Entonces, eso es lo que yo diría que sí le da la facultad a la Asamblea de poder pasar por encima de los poderes del Estado, pero esto lo que llama la atención es que igual se indica que el primer filtro, como cualquier iniciativa, tiene que pasar por la firma del presidente de la República. Entonces yo creo que ahí es donde el Ejecutivo tiene la facultad de, si esto llegara a pasar milagrosamente en este periodo, el Ejecutivo sí tendría que decir, en estricto cumplimiento del derecho, que esa ley no se apega realmente a la constitucionalidad y que no queremos quedar en feo con la Corte Suprema de Justicia para que luego nos pase algo como lo del contrato minero. Diputado. Algo como eso Sí. sería una maleantería de la ya mayor y de la peor ralea. ¿Por qué? Porque el tratamiento para que un anteproyecto pase a ser proyecto y luego sea discutido en los 3 debates de la Asamblea Nacional está establecido. Y para que una ley sea finalmente ley, tiene que ser firmada o sancionada por el presidente de la República Y publicada en y Gaceta. publicada en el periódico del Estado, que es la Gaceta Oficial. Nada que no cumpla con ese requisito. Y usted y todos los diputados de la Asamblea Nacional puede ser considerado una ley. Pues no lo es. Entonces eso dejaría muy mal parado no solo a la Asamblea Nacional, sino al propio presidente de la República y a los legisladores que caerían, no digamos en esta trampa, porque eso está totalmente abierto a los ojos, porque el que quiere ver, que vea, del resto de la ciudadanía, porque reitero, el tratamiento para que una ley sea tal está establecido por Constitución. No, y a mí me preocupa algo todavía mayor y trascendental, que es que este tipo de aprobaciones de ley pueden ir inclusive contra la idea de no caer más en las listas de la GAFI, de la OCDE, de la Unión Europea, sobre por qué Panamá no tiene cierta estabilidad, porque eso nos pondría muy mal ante el ojo internacional para temas de inversiones. Entonces, yo lo veo también desde una perspectiva económica de que si nosotros socavamos la justicia en Panamá y pasamos por encima de otros órganos del Estado, allá afuera nos están viendo. Y ahora Panamá lo que más necesita es generar empleo. No podemos tapar el sol con un dedo. El problema más grande que tiene el país es desempleo. Eso desencadena delincuencia, eso desencadena falta de prosperidad, falta de desarrollo. Y si nosotros seguimos haciendo este tipo de espectáculos ante el ojo nacional e internacional, créanme que aquí las listas negras, las listas grises no van a ser cosa del pasado, van a seguir siendo parte de Panamá y lo que define nuestro nombre si no ponemos este país en una verdadera separación de poderes y en cumplimiento estricto de las normas. Diputado José Pérez Barboni, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá la próxima vez podamos tenerlo aquí en estudios centrales de Radio Panamá y estamos en contacto.
Muchas gracias. Saludos a todos los radioescuchas. Buen día. 7:40.